Buenas tardes, estimados profesionales, profesores, estudiantes de contabilidad y auditoría e invitados. Es un honor darles la más cordial bienvenida en este importante conversatorio titulado Reglamentación de la Ley del Contador y demanda del Decreto 176 de 2024, organizado por el Departamento de Contabilidad Administrativa de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de la Universidad de Panamá. Este evento ha sido concebido como un espacio académico para reflexionar y debatir sobre un tema crucial para el presente y futuro de nuestra profesión. Contamos con la presencia de los destacados expositores Carlos Urbina y Mario Becabunco, cuya trayectoria y conocimientos son garantía de un análisis profundo y enriquecedor. Nos acompañan también profesionales, académicos y estudiantes comprometidos con el fortalecimiento de la contabilidad y auditoría como herramientas fundamentales de transparencia y desarrollo. El decreto 176 de 2024 y su relación con la ley 280 nos convocan hoy a un diálogo que trasciende lo técnico. Es un tema que incide directamente en la manera en que ejercemos nuestra profesión y en cómo la sociedad percibe el valor de la contabilidad como garante de la veracidad económica. Nuestro objetivo es analizar las implicaciones legales, éticas y prácticas de este reglamento, así como las acciones que se están llevando a cabo para proteger los principios fundamentales que rigen nuestro ejercicio profesional. Este conversatorio no solo busca exponer los desafíos, sino también generar propuestas y fomentar un diálogo constructivo. Los invito a participar activamente, planteando sus inquietudes, compartiendo su perspectiva y contribuyendo con ideas que fortalezcan nuestra práctica profesional. Cedemos la palabra a nuestro decano, el profesor Franklin Castillo, para la inauguración del evento. Buenas tardes, estimados estudiantes, colegas, profesores, señores de la mesa principal, profesionales de la contabilidad que nos acompañan en el día de hoy. Agradecemos a licenciado Urbina por la colaboración de compartir con nosotros, su experiencia, igualmente al profesor Becambuco. Agradecemos a los organizadores de este conversatorio sobre un tema que está muy de actualidad. Agradecemos a la profesora Araceli de los Ríos, al profesor Nelson Ortega, al profesor José García por estar acompañándonos acá en el día de hoy, a los estudiantes presentes, a los estudiantes que nos siguen en las redes. Este tema de la ley 176 del 2024 ha traído una situación de polémica en cuanto a la situación de la regulación sobre los contadores, que va a afectar en una u otra forma el futuro de los profesionales de la contabilidad, y podemos decir que también ha servido para que haya de repente una unión para unificar criterios de cuál va a ser la posición de los diferentes gremios de la contabilidad, de las asociaciones de profesionales de la contabilidad. En igual forma, nosotros, la Universidad de Panamá, la académica, tiene que pronunciarse y dar su punto de vista, porque esto va de una u otra forma a afectar a nuestros estudiantes actuales y futuros. Aprovechen esta conferencia. Nuevamente a los expositores, muchas gracias y que sea de éxito para todos.
A continuación, daremos inicio a la lectura de hojas de vida de nuestros expositores. Tenemos inicialmente al expositor Carlos Urbina, es contador público certificado y abogado en la República de Panamá. Tiene una maestría en Fiscalidad Internacional de la Universidad de Leiden. Carlos dirige la firma miembro Morrison Global en Panamá y es miembro de la Junta Directiva de Morrison para América Latina. Morrison Global es la 8ª asociación de contabilidad más grande del mundo. Como académico ha impartido clases en varias maestrías y licenciaturas. Actualmente se desempeña como rector del Instituto Antequera, una institución educativa con sede en Panamá. Es autor de varios artículos académicos. Además, ha publicado 3 libros. Edita Momento Fiscal, que es una revista tributaria y un canal de YouTube con más de 2 millones de visitas y 12.000 suscriptores. Se ha desempeñado como consultor internacional del Banco Interamericano de Desarrollo para la descentralización de Surinam en un programa ejecutado por el Centro Interamericano de Administradores Tributarios. Tenemos al otro expositor, Mario Becabungo, que es contador público autorizado y socio fundador de la Corporación Panameña de Auditores, firma fundada en el año 2011. Tiene una licenciatura de contabilidad, capítulo Honor Sigma Lambda, obtenida en la Universidad de Panamá en el año 2004. Tiene una maestría en contabilidad con énfasis en contabilidad administrativa, 2 especializaciones, una en Contraloría y otra en Docencia Superior. Ha culminado la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, donde tiene pendiente la tesis para obtener el título. Tiene un diplomado en especialización del Derecho del Trabajo tomado en la Universidad de Panamá. Tiene certificación de examinador de fraude. Ha asistido a seminarios, conferencias y cursos varios equivalentes a más de 700 horas de capacitación. Es autor de Sobrevive a los impuestos, libro publicado de manera independiente en 2020. En septiembre de 2024 inicia estudios de doctorado en ciencias empresariales. Sus 20 años de experiencia laboral incluyen docente en la Universidad de Panamá desde 2021, contralor en una empresa internacional de comercio electrónico, gerente de auditoría interna en un banco de licencia internacional, auditor en la Superintendencia de Bancos, perito contable en una decena de procesos judiciales y civiles. Ha sido expositor en más de 50 ocasiones en seminarios y conferencias de diversas instituciones, destacándose una presentación de la plataforma internacional TEX en el año 2022 y la Feria del Libro en 2024. Sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestros distinguidos expositores, quienes nos guiarán en este análisis detallado y nos inspirarán a seguir trabajando por una contabilidad más justa y equitativa. Buenas noches. Muchas gracias, profesor, y gracias también al decano Franklin y su cuerpo docente y a esta facultad por tomar el tiempo para este problema que se nos ha venido encima de forma repentina, pero que de alguna forma ya estábamos en sobreaviso de que la ley 280, ley nuestra de regulación de nuestro gremio, había causado cierto malestar en grupos que no querían cumplirla, y tengo que decirlo con esa sencillez porque no hay otra excusa para este decreto más que no querer cumplir lo que la ley 280 del 2021 estableció. Lo que conocemos, y esto es casi público porque se puede incluir de varias noticias que han circulado en los medios de comunicación en los meses anteriores, se puede intuir que el gremio que dice representar a los bancos
pensaba que ellos no necesitaban cumplir ciertos aspectos de la ley. Hay otra gente por ahí de sedes de empresas multinacionales o quien dicen representarlo, indicando también que no podían cumplir algunas de las cosas que preveía la ley, que tenían que entrar en vigencia cuando 1 de enero del año 2025. Eso era casi público, era prácticamente un hecho de que había un malestar, por lo menos de estos dos sectores, y que habían exteriorizado incluso a nivel de reuniones con la Junta Técnica de Contabilidad, con otros reguladores y con ministerios, específicamente el de Comercio y el de Economía y Finanzas, y aparentemente trascendió ese malestar. O sea, nosotros sabíamos más o menos, o podíamos intuir, que había una intención de no cumplir con el plazo establecido en la norma, que decía que a 3 años de entrada en vigencia de la ley 280 del 2021 había que cumplir con ciertas cuotas. ¿Para quién? Para los que estamos aquí estudiando, es decir, para que usted cuando se gradúe de contador tenga lo que aspira todo gremio formalizado a tener, y es que ustedes puedan ocupar plazas de empleo en lo que usted está estudiando, por el paso que está estudiando. Entonces esa era una molestia. Entendemos pues lo que ellos dicen, que a veces no se consiguen contadores. Yo creo que algo de eso puede haber. Por eso mi pregunta al decano Franklin, cuando conversé con él apenas llegamos acá a la facultad, es ¿cuál era la matrícula? Y es que la matrícula de esta facultad supera 800 personas. Y el primer ingreso, solamente en contabilidad, varios cientos de colegas se están formando para que salgan en 5 o 6 años ya estén plenamente integrados en el mercado laboral. O sea, que había algo de lógica, es decir, bueno, es que no consigo gente, pero esa lógica falla cuando uno ve datos, y los datos dicen, pero ¿cómo me falta gente? Si aquí lo que vemos es una gran cantidad de muchachos formándose, si los que estamos más viejos también existimos todavía, y gracias a Dios podemos desempeñar esos puestos. Puntualmente ese era el momento en donde sabíamos que algo iba a pasar, no sabíamos qué. Y lo que pasó fue el decreto 176 del 2024, donde el último día laborable del año sale en Gaceta Oficial este asunto, diciendo que este decreto reglamentaba la ley 280, ley del contador, y obviamente uno empieza como estudiante, que muchos de ustedes son, bueno, ¿qué es eso? Un reglamento. En teoría, la reglamentación, lo dice así el texto constitucional, el artículo 184, dice que son atribuciones del presidente con el ministro del ramo reglamentar las leyes que lo requieran, primer punto, que lo requieran, pero no para reglamentarlo nada más, para su mejor cumplimiento, y añade, sin apartarse ni del texto ni del espíritu de la norma. Entonces, eso era lo que uno tiene en la mente cuando uno empieza a leer este reglamento, porque primero, esta norma 280, a diferencia de otras normas, no dice el órgano ejecutivo reglamentará la materia. Primer tema que debemos ver ahí de esa línea. Por esa línea, leyes que lo requieran, y que lo requieran, hay mucha gente que me dice, no, pero es que no necesariamente tiene que estar en la norma que el órgano ejecutivo lo reglamentará. Creo algo de eso, tiene algo de lógica esa tesis, pero mira lo que dice, para su mejor cumplimiento. Vamos a ver si esta norma trae para su mejor cumplimiento un reglamento, y además, lo más importante, sin apartarse de su espíritu y su texto. Vamos a ver si esto se aparta de su espíritu y su texto. Vamos a ver entonces cómo empieza la ley 280 que este decreto pretende reglamentar. Dice que la ley 280 nos dice que los actos propios de la profesión son cuáles, los listados en la ley, que incluyen 4 que este decreto dice que no van a aplicar. Vamos a ver lo que dice. Y ahí hay 4: asesoría, auditoría, consultoría y peritaje. Sí, adelante. ¿Hay algún tema técnico, muchachos? Amén. Ok.
una muestra que la gente está atenta, que se vio que vieron que no se pasaban los slides también. O sea, que la gente está atenta. Ahí está. Carlos, Sí. aquí somos estudiantes de contabilidad, sabemos que tú eres abogado. Sí. ¿Qué diferencia hay entre una ley y una reglamentación en su importancia, en su forma de producción? O sea, ¿por qué esos reglamentos tienen esa limitante de que no pueden exceder el espíritu y lo que mencionaste hace un instante de la ley? Sí, lo importante es porque lo dice la Constitución. ¿Qué tenemos nosotros en nuestra forma de legislar, ¿no? Para mantener cierto orden en la sociedad? Hemos dicho, hay 3 órganos del Estado. Uno dicta las leyes, punto. Es el órgano ejecutivo. Ahora, hay otros actos que también son ley no formal. Es decir, mañana el decano aquí dicta un reglamento del uso de la cafetería. Bueno, son una ley no formal, no dictada por la Asamblea, y tiene alguna fuerza de ley, pero va a estar supeditada a qué cosa? A las atribuciones que se le confieren al que lo dicta. Es decir, probablemente acá el reglamento interno de la facultad, el CGU, quién sabe quién, dijo, delegamos el decano dictar la reglamentación de cómo utilizar la fotocopia. Perfecto. O sea que hay algo que dice que hay una delegación en la autoridad para poder reglamentar esa cosa, supeditada a esa reglamentación, a esa norma. Lo mismo ocurre acá. Acá dice, la Constitución nuestra dice, las leyes las hace la Asamblea. Hay una excepción cuando hay decretos leyes, pero básicamente la ley formal la emite la Asamblea. Pero después da esta atribución en el 184 diciendo, hay otra ley, que le vamos a decir reglamento, que tiene que estar sujeto a qué cosa? Al texto y al espíritu de la ley de la Asamblea. Eso es lo que un reglamento acá. Es decir, la Constitución dice, órgano legislativo dicta la ley. Y si es que requiere para un mejor cumplimiento reglamentarse esa ley, el órgano ejecutivo lo puede hacer sin apartarse de la letra y espíritu. Por eso entonces usted ve que nosotros podemos decir que ambas son desde el punto de vista material leyes, por decirlo de alguna forma. A una cosa le decimos ley formal, a otra le decimos reglamento, ambas son leyes. Sin embargo, hay una ley que tiene que estar sujeta a otra. ¿Cuál es esa ley? El reglamento. Es decir, este reglamento tiene que estar sujeta a la ley que pretende reglamentar. ¿Sí? Y por eso dice sin apartarse, y ese es el marco que da, el texto y espíritu. Ese es el tema central de esta norma. Por eso, cuando nosotros leemos esta reglamentación, y esta reglamentación, en términos sencillos, sería una ley que tiene que estar sujeta a una ley mayor, esa ley mayor siendo la ley formal de la Asamblea, ley 280. Vemos que en 4 servicios que son actos propios de la profesión según la ley 280, empezamos a tener que preguntarnos en qué cosa va más allá del texto y el espíritu. Porque mira esto, dice que en los servicios de auditoría, consultoría, asesoría, peritaje, corresponderá a las personas naturales y jurídicas determinar la intervención del contador público autorizado. Esto no es lo que dice la norma nuestra, porque la norma nuestra dice que la ley 280, ¿qué es lo que dice? La ley nuestra dice que son actos propios de la profesión, la auditoría externa, el dictamen o refrendo de estado financiero, la auditoría forense, la participación como perito, sin decir qué cosa, sin decir ninguna limitante sin añadir ninguna limitante de lo que determine las partes, como dice este reglamento. Es decir, ¿qué es lo importante para nosotros? Vamos a buscar este texto que el profesor Recaboto editó, y lo primero que uno hace cuando uno lee el texto, bueno, este texto de qué es. Este texto es de la profesión del contador público autorizado. ¿Y qué es eso? Bueno,
el artículo 2 de la ley 280, que es los actos propios que usted desarrolla. Eso es lo que lo hace usted un contador, desde el punto de vista de la ley 280. Y el primero que dice es el registro sistemático de transacciones, la auditoría externa, el dictamen o refrendo de estado financiero, Contraloría, auditoría interna, tesorería y presupuesto. Punto, ya. Lo que dice esta norma, que pretende reglamentar esta, es, como lo teníamos ahí, como lo tenemos aquí en la pantalla, es... Sí, disculpe. Así que, muchachos, a ver, ahí. Digo, lo que saca de Sí, ok. ¿Qué es lo que dice la norma entonces? Que la norma esta que pretende reglamentar la otra, a la que tiene que estar supeditada, lo que nos está diciendo sí, son actos propios de la profesión. Añadiendo que corresponderá que lo contrate usted determinar cuándo interviene un contador público autorizado. Vamos a decirlo una vez más. La norma a la que esta tiene que estar supeditada, artículo 2, nos dice qué cosa, que son actos propios de la profesión de la auditoría, punto. Este artículo 1 de la norma reglamentaria, el decreto 176, dice que sí, es verdad, la auditoría es acto propio de la profesión, pero dice qué cosa, que las partes contratantes determinarán si entra un contador a dirigir esto. Vamos a decirlo en otras palabras. Vamos a pensar que aquí manda el decano. Y el decano dice qué cosa, salimos a las 8, ¡pum! Pero vienen entonces los profesores y dicen, bueno, vamos a hacer una excepción. Salimos a las 8 si de común acuerdo decidimos salir a las 8. Pero si queremos salir a las 7, no ponemos de acuerdo y salimos a las 7. Esto es exactamente lo que está pasando en esta norma. Hay una norma que dice, a las 8 se sale. Pero los profesores se ponen de acuerdo con los estudiantes y pasa una norma que dice, bueno, salgamos cuando nos pongamos de acuerdo ustedes y pues a las 6. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Hay dos instrucciones, una del decano y una del profesor. Pero el decano dice 8. Y el profesor puede decir, irregular, bueno, salgamos por esa puerta en fila india, o salgamos a lo loco, o salgamos los números pares de la cédula y después los pares. Lo que usted no puede cambiar es la hora. Bueno, esto cambia la hora. Es decir, el acto propio de la profesión, que es la auditoría, la consultoría, el peritaje y la asesoría. Lo que dice esto, artículo 1, es, pero de común acuerdo podemos decir si está el contador o si no contratamos un contador. ¿Qué hay? El acto ilegal. Carlos, Sí. y déjame añadir aquí que al final de cuentas, Sí. que esto no es antojadizo, o sea, no es que también se trata de que nosotros los contadores simplemente nos estamos defendiendo, que sí, estamos estudiando para formarnos como contadores, pero es que esto va más allá, porque no es antojadizo que la ley crea una idoneidad de contador público autorizado que obliga a que quien tiene que hacer una auditoría o una declaración de renta necesite de un contador público autorizado. Eso no es antojadizo, eso es porque la sociedad lo necesita. ¿En qué sentido? Cuando el estado financiero de ese empresario va a un banco, el banco va a confiar en ese empresario que tiene un interés en pedir ese dinero prestado. Eso tiene incompatibilidad. Entonces la ley que crea que un tercero técnico que conozca dé fe pública de que esa información es en un grado de razonabilidad y que por lo tanto esos terceros que están fuera de la institución puedan confiar en esa información que es necesaria. Eso es el eje central básicamente de la economía y por lo tanto de la sociedad. Entonces, esto no es antojadizo. Esto no solamente nos agrede a nosotros como contadores y a nuestra profesión, sino es que si lo ponen a ver desde esa perspectiva, es toda la sociedad la que se puede ver lesionada. Porque luego entonces ahora aquel mismo que tiene que auditarse, él mismo decide si se audita con un contador o con un cualquiera. Un cualquiera que puede ser un profesional, puede ser un profesional de alto nivel, pero que no tiene la preparación contable que nos dan esta formación. Entonces, esto va mucho, lo veo yo por lo menos en mi óptica, esto va mucho más allá
de una lucha solamente gremialista. Obviamente nosotros como contadores y como gremio somos los que directamente, somos los primeros en darnos cuenta de esta debilidad y que directamente nos afecta, pero esto tiene un impacto mucho más grande en la sociedad, es lo que yo percibo acá en este asunto, Carlos. Claramente, porque nosotros lo que tenemos es que incluso en la norma nuestra está diciendo qué cosa a partir de la ley 280 que nosotros adoptamos como propia, no solamente las mías, sino también las IES, que son los estándares de educación dictados por el IFAC y que poseen qué cosa, requerimientos de entrada a la profesión que va más allá del acuerdo entre las partes. Es decir, el requerimiento que es ley de la República hoy es que el contador o el que haga sus veces, llámese auditor, el nombre que usted quiera, tenga un mínimo estándar. Ese mínimo estándar es nada, porque la norma actual me está diciendo que, o la reglamentación de la norma actual me dice qué cosa, que yo me puedo poner de acuerdo y yo decido quién me audita, punto. Yo decido quién es el perito. Yo me pongo de acuerdo con un ingeniero, un médico, un zapatero, y con él entonces yo hago un peritaje que verse sobre mi libro contable. Es ahí donde está lo complicado de esta norma. Y añadiendo un poquito más, y es que, porque es que la posición de nosotros tiene su reglamentación. No solamente es la ley 280 y lo que menciona acá el colega Carlos Urbina. Recuérdense que nosotros tenemos que cumplir con un código de ética. Y si no cumplimos con nuestro código de ética, nos pueden poner una sanción, nos pueden revocar la idoneidad, nos pueden quitar esa capacidad de dar fe pública y de refrendar estado financiero o declaraciones de renta. De ahí que esto tiene un sentido. Luego, si la empresa quiere una auditoría, tiene que buscar un personal idóneo, y si ese personal idóneo no lo hace, pues le quitamos esa capacidad de auditar. Pero si ese que se va a auditar puede usar a una persona que puede que tenga la habilidad técnica, pero que no tiene la idoneidad, ¿qué consecuencias puede tener si hace un mal trabajo? Más le pueden quitar una idoneidad si nunca la tuvo. Entonces, esto es estructural desde el punto de vista económico, social, de la República, si se quiere. Y había otra cuestión que no es acto propio, pero que son algo que le llama la norma actos relacionados con la profesión, que incluía que el jefe de contabilidad, subjefe de contabilidad en las empresas del sector privado sea un CPA. Yo en verdad pensé que esto iba a pasar inadvertido en la norma porque no había ninguna obligación en ningún lugar de tener un jefe menos un subjefe de contabilidad. Es decir, en una empresa yo le puedo poner al que hoy es jefe de contabilidad, jefe financiero, y pareciera esto no tener una importancia muy grande. Por lo menos en la mente, yo ingenuamente lo pensé con la ley 280, pero la norma esta lo que viene a hacer por petición de lo que dice representar a los bancos, lo que dice representar a otra empresa CEN, es que ellos querían que ese jefe y su jefe de contabilidad fuera cualquier profesional, banquero, financista, ingeniero industrial, el que sea, economista, lo que sea. Y lograron entonces la aparición de esta norma, en donde dice, bueno, las empresas públicas que posean una estructura organizacional tendrán ese jefe CPA. Dos, nos dice entonces las empresas privadas que posean esa estructura a criterio del contratante, es decir, el decano dijo nos vamos a las 8, los profesores dicen no, es que a criterio entre profesores y estudiantes nos vamos a las 6, o a criterio, no, porque el que mandó fue otro, el que mandó dijo a las 8, entonces a criterio mío yo voy a decir algo distinto a lo que está en la norma principal. Y lo mismo ocurre entonces con los regímenes especiales, que hay un montón de regímenes especiales como la zona libre de Colón, tenemos también zonas francas en varios lugares del país, tenemos Agua, tenemos la Ciudad del Saber, tenemos la CEN, y ellos entonces aparentemente se quejaban de que ellos no querían contratar a un contador como jefe de contabilidad. Ellos veían que son los requisitos exóticos y bueno. Seguramente también en muchas ocasiones, siendo grupos multinacionales, vienen del extranjero, traerán a su equipo de confianza y sabemos que un requisito para poder ejercer tener idoneidad de contabilidad en Panamá es ser panameño. Luego entonces este contador extranjero no podía ser jefe o subjefe, a pesar de que era el grupo de toda la confianza del mundo. Esta limitante está en la ley, aunque ahora el reglamento lo achica, ¿no? Ajá, o el reglamento lo deja lo que quiera hacer el que contrata a esa persona.
O sea que por gusto tenemos una ley que dice, el jefe de contabilidad tiene su contador, si el que contrata dice, no, yo prefiero un financista, o prefiero un contador de otro país, y le ponemos una alfombra roja a ese poco de empresa que no paga impuestos sobre la renta, no tiene que pagar horas extra en caso de call center y otra gente más, y no tiene que pagar esto, no tiene que pagar lo otro, y no tiene que contratar panameños porque ni siquiera eso quieren hacer, por lo menos en el caso de la contabilidad. No, y mira lo contradictorio de los cuerpos normativos. Fíjate que aquí al final dice, y todas aquellas que tienen transacciones que surtan efectos en el exterior. Entonces, por un lado vemos que desde el 2000, la ley 23 viene de qué año, 2000, hace unos años atrás, hay un esfuerzo importante de los gobiernos para tratar de sacar a Panamá de todas estas listas negras, grises, de todos los colores, y dentro de eso, una de las brechas que había era regular a las empresas que tienen operaciones que surten efectos fuera del país. Sabemos que las que están aquí en Panamá tienen su aviso de operación, tienen su libro de contabilidad, el Código de Comercio los obliga a tener un contador, a tener un registro de contabilidad, pero las que operaban fuera parecía que estaban al garete, como decimos en buen panameño. Para tratar de salir de estas listas, dijimos, bueno, la que opera fuera de Panamá no paga impuestos, está bien, pero igualmente tiene que tener registro de contabilidad. Y hay todo un tema ahí, hay una fuerza con los abogados, la cuenta bancaria es un problema abrirla, pero ahora resulta ser que la propia regulación del contador te dice, pero no importa, una ley te dice que tienes que tener registro de contabilidad, pero acá pareciera ser que él decide si ese registro de contabilidad lo hace un contador, porque aquí te está diciendo claramente que queda a criterio de aquella empresa que surge efectos en su exterior, si esa contabilidad que hace la va a hacer con un contador o no, porque el decreto se lo está diciendo. Entonces, miren el nivel de contradicción y cómo pareciera que como Estado apuntamos hacia un lado, tratar de salir de la lista grises, mostrando transparencia, pero por otro lado, estamos haciendo cosas que minan esa transparencia, esa independencia de esos registros de contabilidad, porque le estaríamos dando la capacidad a hacer registro a un no idóneo que, como les decía, y como mencionó el compañero, ni tiene esos estándares de educación, ni está regulado por un código de ética, ni siquiera tienes a dónde ir a ponerle una queja, porque si alguno de nosotros cometemos algún acto que está regulado por el código de ética, ahí van a Plaza de eso y le ponen una queja. Pero si el que lo está haciendo es un profesional de otra carrera, ¿a dónde le van a poner esa queja? Si no tiene la idoneidad correspondiente. Entonces, son temas que parecen no, son muy contradictorios. Sí. Y por último tenemos entonces en este artículo que tenemos que, bueno, si el sector que regula al contratante del servicio deba entonces presentar a un CPA. Mira lo que dice, en cuanto a los servicios encaminados a brindar información financiera a terceros, es decir, prácticamente todos los actos propios de la profesión, se requerirá de la intervención y firma de un contador independiente que no guarde relación en los casos que la ley o reglamentación que regule el sector, es decir, no lea la ley del contador, eso ya no importa, dice esta norma, sino que lo que nos tiene que hacer caso es a cualquier otra ley menos la ley del contador. O sea, lo importante de esto que es, y en resumen de esto, es que este artículo, el anterior, y ahora este también lo vamos a ver, van más allá, incluso deroga en forma tácita, por decirlo de alguna manera, la ley que pretende regular. Y aquí vemos entonces una instrucción a las pymes que dice que, bueno, que las pymes tampoco tienen que contratar un contador. Quedan excluidos de la designación. ¿Quién excluyó eso? Si es que la ley dice que lo tienen que tener, que el contador lo tiene que contratar, punto. Y el Código de Comercio también, porque el Código de Comercio dice que todo comerciante tiene que tener libros de contabilidad llevados por un contador público autorizado. O sea, que va mucho más, o sea, algo que viene de toda la vida, después de tener 100 años de antigüedad, ahora con un decreto parece querer eliminarlo. O sea, que en resumen, este artículo 1, 2, estos artículos 1, 2 y 3, que parecieran inofensivos, caben en 2 hojas 8,5 por 14, se han encargado de agarrar la ley 280 y ponerla en un cesto de basura. ¿Por qué razón? Porque por lo menos los actos propios de la profesión, los 4 primeros, consultoría, peritaje, auditoría, asesoría, ya queda a criterio del que contrata un CPA o no, es decir, no importa que sean actos propios de la profesión, ya eso no importa. Después de eso, en resumen, nosotros tenemos las pymes, puedes contratar un contador o si no, no lo contrate, eso es tema tuyo. Si eres una entidad regulada por la Superintendencia de Banco, de Mercado de Valores o de Seguro Reaseguro, también contrata si quieres, si no, no importa, si tu regulador te lo pide, la ley 280 no la leas. Y después tienes también
el caso de bueno, que si hay una SEM o una norma especial, tampoco lea la ley 280, lee esa norma especial que te ampara. Es decir, básicamente nosotros estamos de forma muy burda ante lo que podemos nosotros decir que es una norma, el reglamento, que va más allá de la ley que pretende reglamentar. Esta es la conclusión a la que nosotros llegamos, y por esa razón han surgido varias cosas. Entre esas, bueno, es evidente que esta norma, las personas que estaban detrás de esto tienen el poder suficiente para poder hablar con el Ejecutivo y que la saquen. O sea, estamos hablando de gente con mucho poder. Dos, nos quedan muy pocas acciones para poder hacer, salvo presionar desde el punto de vista político, si es que podemos, posiblemente una demanda, si es una demanda, cuál demanda. Y entre las muchas posibilidades estuvo lo que finalmente hicimos hace 2 semanas atrás y que ya fue admitido por la Corte. Vamos a ver qué fallo sale al final, pero por lo menos la fase de admisión ya la cubrimos. En la asociación que yo dirijo, que se llama LACA, tomamos la decisión de contratemos un abogado que para acabar en el sector bancario también, así que por lo menos nosotros no es que somos antibanqueros ni somos antibancos. Lo que nosotros somos es pro ley y anti reglamento que deroguen leyes. Y así entonces contratamos al doctor Carlos Balsayo, nos hizo un gran favor actuando de forma rápida, primero cobrándonos un costo que yo creo que es realmente simbólico. Obviamente él tiene la obligación de cobrar por ser un ente sujeto a su código de ética también, pero sé que nos cobró mucho menos de lo que cobraría él en su práctica privada, y logró entonces una demanda rápida. En menos de 20 días teníamos la admisión de parte de la Sala Tercera y pidiendo un informe de conducta al ministro Chapman por dictar este año. ¿Qué es lo importante de eso? Tenemos entonces ya por lo menos una demanda de nulidad ante Sala Tercera contra este reglamento. Entre las cosas que fueron objeto de esta demanda, o las razones detrás de esta demanda, es que la ley 280 ya dice quién es el que debe reglamentar algunas cosas de su propia ley. Por ejemplo, acá, o sea, la ley 280 atribuye a la Junta Técnica de Contabilidad expedir el programa de reglamento de calidad. No lo puede hacer el órgano ejecutivo. Vigilar el ejercicio de la profesión de contador público autorizado con el objeto de que éste se realice dentro del más alto plano técnico, ético y de calidad. Bueno, pero es que eso no lo puede hacer el órgano ejecutivo, lo tiene que hacer aquí en la Junta Técnica. Habíamos dicho también, pero es que espérate. Es que el que tiene que reglamentar es quien, veamos este numeral 6, creo que este es el artículo 23 de la ley, expedir la norma necesaria para el mejoramiento del ejercicio de la profesión, incluyendo la adopción de un código de ética que incluya la norma de conducta. No, es que aguanta. Cuando nosotros echamos para atrás el cassette, nosotros habíamos empezado, no por casualidad, con este artículo, el 183 de la 184 de la Constitución. ¿Y qué es lo que dice este artículo? Sí, el órgano ejecutivo puede reglamentar, es verdad, pero puede reglamentar la ley que lo requiera para su mejor cumplimiento. Pero es que esta ley no lo requiere. ¿Por qué? Porque da la atribución ¿a quién? A la Junta Técnica de Contabilidad, para expedir la norma necesaria para el mejoramiento del ejercicio de la profesión. Eso es lo clave en esto. Y añade otra cosa como emitir mediante resoluciones de norma de calidad. Esto lo teníamos ya en el COFIC. Vigilar el cumplimiento de las normas, ejecutar mediante resoluciones todo lo necesario para la regulación de la profesión de la contabilidad, incluyendo su inscripción y participación en los organismos internacionales de acuerdo con sus disposiciones, y es acto propio cualquier cosa que la Junta Técnica considere como acto propio. O sea que, ¿qué es lo importante de esto? Y a de este artículo, que vamos a ver ahorita. ¿Qué es lo importante de esto? Que nosotros ya tenemos quién es el que debe reglamentar la ley. ¿Quién? La Junta Técnica de Contabilidad. ¿Dónde lo vemos? En la ley 280. La ley 280 ya le atribuye esa responsabilidad a la Junta Técnica de Contabilidad, no al Ejecutivo. Carlos, oye, me asustó. Perdón. Dios mío, entonces.
No, y amén, mira, fíjate que también todo tiene una lógica, ¿no? La ley le da la facultad a la Junta Técnica, y la Junta Técnica no es un ministerio, es un ente adscrito, y a ver los estudiantes a ver si saben a qué ministerio pertenece la Junta. Al MISI, al Ministerio de Comercio e Industria. Es más, siempre vamos a hablar, en muchas ocasiones, en el ámbito contable, la referencia al Código de Comercio, porque es que el área comercial es la que, donde normalmente se desenvuelve el contador del ámbito privado, las cosas públicas aparte. Entonces, por eso es que esta es una facultad de administración de empresas y contabilidad, porque estamos inmersos en la empresa, y luego la empresa se hace comercio. Tiene sentido que esté la Junta Técnica dentro del Ministerio de Comercio e Industria. O sea, esto tiene un sentido, esto tiene una lógica. Los próceres de la patria hace 100 años no andaban adivinando. Todo tiene una lógica, tiene un sentido. Y el reglamento ¿quién lo establece? ¿No lo tiene descargado por ahí, don Carlos? Si vemos la última página del reglamento, fue emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, que ahorita que lo mencionaste, cuando mencionabas el tema de la demanda que ustedes interpusieron, que se pide el informe de conducta, porque es que la entidad que emite este reglamento, que está básicamente derogando de manera tácita o implícita la ley, ni siquiera es lo que bien dice la ley, que es que tiene que ser la Junta Técnica, ni siquiera el superior de la Junta Técnica, que es el Ministerio de Comercio e Industria, sino que es un ministerio totalmente ajeno, el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene mucha relación con los contadores, sí, pero es por el área tributaria, no por el área comercial, que es la base principal del contador, la contabilidad. Sí, muy bien. Y hay otras cosas que hemos visto, me gustaría enfatizar en esto, porque la norma con la ley 80 dice que el ejercicio de la contabilidad es una actividad de profesión liberal y de naturaleza civil. Con esta norma actual, este decreto reglamentario, no, aquí puede meterse el bill metal, nosotros pusimos esa plata ahí. ¿Por qué? Porque puede venir una empresa, como ya existe en el resto del mundo, BDO, otras firmas grandes, ya son empresas públicas en sus países de origen. Es decir, ya están listadas con accionistas, listados en bolsa, y ya no son de naturaleza civil, ya son de naturaleza comercial. O sea, con esta norma, básicamente puedo yo tener a alguien que me audite y que sea una sociedad anónima donde los socios no sean contadores. Es más, donde nadie sea contador y es el que me audite. O sea, esto es muy importante, pero vamos a seguir. ¿Qué hemos hecho? Amén, quizás me van a tener que ayudar aquí en tratar de compartir qué hemos hecho. Me gustaría poder compartir esto, amén. Me dice si lo estoy haciendo bien. Sí, que una demanda. Entonces, ¿qué hemos hecho? Disculpa. Ok, ahí está. O sea, ¿qué hemos hecho? Bueno, está bien. Todo esto está bien, lo hemos hablado. Alguna gente estaba diciendo que sí. Cuidado que hasta tengo razón. Pero la razón no solamente hay que tenerla, te la tiene que querer dar. Y lamentablemente nosotros podemos pasar 300 años hablando, haciendo Zoom, YouTube, hablando, pero hasta que la corte no diga que esto es ilegal, o hasta que los señores del órgano ejecutivo decidan derogar esta norma, este decreto 176, todo lo que estamos hablando es hablar, punto. A nosotros no nos gusta más hablar, a nosotros nos gusta hablar y actuar. Entonces nosotros lo que hicimos entonces es para después del 9 de enero por ahí nosotros interpusimos una demanda, como la ley lo permite, como asociación, contra el decreto reglamentario 176, en base, entre otras cosas, a lo que acabamos de hablar. Y metimos esa demanda entonces con la intención de que la Corte se pronuncie. Nos sorprendió. Ahí sale, ¿no? Sí, así. Muy bien. Perfecto, amén. Muy bien, amén. Maneja bien el Teams, amén.
Sí, entonces lo importante para nosotros, perfectamente. Lo importante para nosotros, ¿qué era? Bueno, vamos a ensayar lo que estamos diciendo. En el lugar donde tenemos que hacerlo. Porque las leyes no se derogan por WhatsApp, por YouTube, por seminario ni por Zoom, ni por Teams. Perfectamente, ¿cómo es? Ah, muy bien, amén, muy bien. Ajá. O sea, es que las normas en este país y en ninguno del mundo se derogan por WhatsApp, no se derogan por Twitter, no se derogan por YouTube, ni por Zoom, ni en seminario, ni en libro, ni en folleto. Las normas se derogan o porque el que la emitió la echa para atrás, o porque la Corte dijo que es ilegal. No es inconstitucional. Nosotros nos fuimos para actuar de la manera más rápida que se pueda por lo que creemos que es más obvio, que son las violaciones a la ley que tiene este decreto reglamentario. Es decir, dijimos, bueno, es evidente que si tú tienes la frase corresponderá a las personas naturales y jurídicas determinar la intervención de un contador, esto viola qué cosa, la ley 280, acto propio de la profesión, artículo 2, y por ahí hay un numeral que creo que es el 3, no me acuerdo cuál, que dice es que la auditoría es un acto propio de la profesión, solo el contador lo puede realizar. No es que solo el contador lo puede realizar, pero yo puedo decidir no realizar si yo me pongo de acuerdo con otro. Entonces esto viola la ley, dijimos en la demanda esta. Después de eso, la segunda frase que demandamos es, no, un momentito, todo ese artículo 2, todo el artículo 2, viola la ley 280, ¿por qué razón? Porque ese artículo 2 es el que también decía, no, es que las pymes no tienen, la superintendencia de valores te lo dirá, no la ley 280, la empresa pública si tiene la estructura, si no, negativo. Se exceptúa, ¿qué se exceptúa la donde? Si la norma no exceptúa a nadie. Las instituciones autónomas, semiautónomas, si poseen la estructura, no. Si tú tienes un contador, va a tener que ser un CPA, punto. Un jefe de contabilidad tiene que ser un CPA. Por eso pedimos la derogatoria de todo eso. Y por último, pedimos también la derogatoria de este artículo 3, cuando habla de las pymes y otras actividades productivas, y el texto completo de el mismo decreto. O sea, hay nos explicaba pues Barzallo, que conoce bastante de esto, que es importante saber que tenemos que buscar entonces un mecanismo donde podamos explicar no solamente que es ilegal, sino que además de eso tenemos que explicar qué norma es la que se viola. Es decir, sí, estamos poniendo el artículo 1, el artículo 2 completo, una frase del artículo 3 y también ponemos texto completo del decreto ejecutivo 176. Es decir, es probable que la Corte nos haga caso parcialmente, bueno, algún artículo, no todo, o totalmente el decreto, y por eso pedimos ambas cosas. Algunos textos del artículo y el decreto completo. ¿Y qué es lo importante de eso? Que luego nos dice el texto de la norma, este es el texto de la norma, pero lo importante es que tú tienes que buscarte, dice la norma que regula las disposiciones ante sala tercera, o la jurisdicción que le llaman contencioso administrativo, es que tú tienes que buscar, si vas a pedir la ilegalidad a un decreto, cuál es la norma que violó ese decreto. Y por eso entonces usted va a ver en esta norma las disposiciones legales infringidas y el concepto de la violación. Es decir, bueno, no, usted no solamente tiene que venir a decir que es ilegal, porque una norma puede ser mala, puede ser fea, injusta, pero no necesariamente ilegal. Tiene que decir qué ley violó esa norma. Y ahí es donde nosotros decimos no. Es que la que viola es el artículo 2 de la ley 280, que me dice 2.2, acto propio de la profesión, la auditoría externa. No hay excepción, no hay de que si es que te pones de acuerdo, es decir, esa norma viola esta. Y así nos fuimos entonces con varias normas, entre esas
Pusimos también que se violó el 4, porque ¿qué es lo que me dice? Que para ser designado jefe, subjefe, usted tiene que ser contador. Si es designado jefe, subjefe de contabilidad. No hay una opción. No es de que, bueno, puedo nombrar un subjefe, pero es que mi estructura no me da para nombrar un CPA. No. Es un jefe, subjefe de contabilidad, tiene que ser un CPA. Punto. No hay opción. Entonces se viola ese artículo. Además de eso, tenemos también el artículo 4 violado por qué cosa, porque es que en el refrendo de declaraciones de renta dice la norma que es un CPA, pero es que el artículo 176, artículo 2 deja eso a discreción del contratante. O sea, lo importante de esto que es que nosotros entonces hemos pasado a la acción pidiendo la declaración de nulidad por ilegal de este decreto. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros estamos diciendo, no solamente tenemos la razón, porque este decreto excede la ley, sino que la tesis nuestra ni siquiera lo debe emitir el órgano legislativo, lo debe emitir la Junta Técnica, y por eso tenemos esto acá. Es decir, el decreto 176 no lo requiere la ley. Y aquí lo explica entonces el abogado, el licenciado que buscamos, y lo explica bastante bien, en lo que debe ser la potestad reglamentaria. Y diciendo, sí, es que la potestad reglamentaria existe, la tiene el órgano ejecutivo, pero no es absoluta. Es decir, el que tiene que dictar estas reglamentaciones de esta ley es la Junta Técnica y no el órgano legislativo. Esa tesis, obviamente una tesis un poquito más conceptual, pero creo que tiene bastante lógica en poder hacerse. Así nosotros terminamos esta fase de presentación. Lo hicimos pues a través de ACA, la asociación que yo presido, la asociación de contadores y auditores gremialistas, y estamos entonces en la fase donde esto se presentó el 10 de enero, el 20 de enero ya teníamos admitida la demanda, en 10 días, tiempo récord, 10 días, ahí está la demanda admitida. Ahora, ¿qué ocurrió después? Bueno, hemos hecho, sabemos que esto es una pelea que va a ser larga, que va a ser difícil y que vamos a tener que hacer muy bien para que en verdad logre sus frutos. Pero además de eso tenemos, y aparentemente lo vamos a presentar creo que el martes, una demanda de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos hablado solamente de que el decreto viola la ley. Aparentemente ya hay un colega, Víctor Chaponet, un abogado que él contrató, Víctor, con una demanda que ya yo revisé, creo que es muy necesaria que se presente. También otorgó una cantidad muy simbólica y el ACA lo pagó. Las firmas miembros y los contadores miembros del ACA financiaron ambos honorarios y ya la tenemos lista. O sea que vamos a presentarla, si Dios lo permite, el martes. Invitamos gratis a otras asociaciones si se quieren sumar en ese esfuerzo. Si no, la presentaremos nosotros y estoy seguro que las demás asociaciones en algún momento presentarán cosas parecidas. Pero para nosotros, ¿qué es lo importante? No solamente decir que el reglamento es ilegal, que lo es, que cuidado que es inconstitucional, que creo que también lo es, sino que además tenemos que pasar de la queja a la acción. O sea, ya hemos pasado a la acción en lo más importante para mí, que es el decreto siendo ilegal, hay que demandarlo ilegal. Ahora vamos a pasar a una segunda parte. Ahora hay que pedir que sea también declarado inconstitucional. Yo termino entonces esta presentación, Mario, me gustaría ver cualquier pregunta que tú tengas, invitando a este centro de estudios, a FAECO, a esta facultad, y a sus estudiantes, a defender su profesión. ¿Por qué nosotros en la ACA estamos haciendo esto? Porque sin acto propio de la profesión, no hay profesión. Sin acto propio de la profesión, ¿para qué tengo profesión?
Para eso dejo de llamar contador, renuncio a la contabilidad, y si me cae un estado financiero para auditarlo, audito sin ningún tipo de necesidad de idoneidad. Porque es que ahora este decreto reglamentario dice que es que me pongo de acuerdo con mi cliente y ¡zas! Se acabó la necesidad de una idoneidad. Con esto, creo, profesores, hemos regresado a un tiempo anterior a los años 40, cuando se formalizó la contabilidad en nuestro país. Nosotros regresamos con esto a antes de la ley que dictó el presidente de la Guardia, cuando empezaron a regularse las profesiones de nuestro país, incluida la de contabilidad. Porque es que ahora tenemos un salvaje oeste con esta norma que básicamente dice la idoneidad no importa. ¿Para qué la vas a tener? Si no importa que la tengas, ¿para qué vas a pasar por una universidad? No importa que la pases. Esto es importante porque en parte la crítica que hemos tenido viene de sectores que también están regulados, como la banca. Para nadie es un secreto que aquí hay prestamistas informales. Y esos prestamistas informales son informales ¿por qué? Es que cualquiera puede prestar, no es que los bancos son los que mejor prestan. Hay gente que presta mejor y más rápido que un banco. Pero es que esa es una actividad regular, nada más la puede hacer un banco. Pero si yo mañana agarro una gallotica y digo, no, pero es que la ley bancaria vamos a ponerle, no, el banco puede prestar, o de común acuerdo usted se pone de acuerdo con un INDOTAN, por favor, pero para eso tenemos actividades reguladas. Lo mismo pasa con las empresas que aquí están mencionadas de la bolsa de valores. Son ellas las que mejor venden un título de valor, quizás nos ponemos con un printer acá y empezamos a vender títulos de valores como este señor Murcia Guzmán, que vendía en una empresa que tenía cosas así, pues parecía un título de valor. Pero es que tenemos una ley de valores, ¿para qué? Para que solo la actividad regulada de esos sujetos regulados puedan ofrecer al público título de valor. O sea que la existencia de actividades reguladas, no solo profesión, actividades, va mucho más allá de la necesidad coyuntural de buscar trabajo. No, hay una razón detrás. ¿Cuál es la razón detrás? Poder tener algún tipo de organización en la sociedad en donde el público tenga confianza en ese estado financiero que sale refrendado con un CPA. Que sepamos y el público conozca que está en una transacción entre dos. No, que el cliente mío no es el que me contrata. Mi cliente, ¿quién es? El público en general. Porque cuando yo doy fe pública, ¿lo doy para quién? ¿Para el que me contrató? No, lo doy para el usuario del estado financiero, que no es el que me contrató. Esto es importante, esto es relevante, y yo termino entonces invitando decanos y profesores a que esta universidad, específicamente esta facultad, haga algún pronunciamiento, incluso ensayar una demanda, que después se acumule con las otras demandas que puedan haber, entre esas las que nosotros ya presentamos y nos admitieron. Pero esto no puede quedar así. Si esto ocurre, mañana podemos, todo ese esfuerzo de CONEAUPA lo botamos a la basura, todo ese esfuerzo de acreditación universitaria que pasó en la UNACHI, la Universidad de Panamá, todas las universidades podemos votarlo y poder decir de común acuerdo, centros de enseñanza y estudiantes pueden tener acreditada su carrera o no, y de todas maneras profesor printer y primer diploma, porque eso ya no importa, porque de común acuerdo nos ponemos de acuerdo. Esto es importante y aquí tenemos que trazar la línea. De aquí no podemos tolerar que nos pongan esta norma y los invito a actuar. Bueno, tenemos una pregunta en el chat del virtual. Melanie Mora pregunta, o sea que nuestras idoneidades han sido invalidadas con este decreto. Pues no, realmente la idoneidad sigue. Toda la ley no ha sido derogada formalmente. La idoneidad sigue con todo su trámite. Los que no la han tenido, sáquenla, porque como ya ven, este decreto ya tiene al menos una posibilidad de derogatoria con el recurso que ya interpuso el colega y que ya se destina a otro recurso. Pero mientras, eso puede tardar meses, tal vez años. Sí. Eso no significa que mientras tanto nuestras unidades no funcionan. Lo que este decreto está diciendo es que la empresa que requiere los servicios de auditoría, consultoría,
él puede elegir libremente si él hace esa auditoría, sí o no, con un contador público autorizado. Eso lo dice el decreto. No que su idoneidad deje de funcionar, sino que el que lo vaya a contratar ya puede elegir un profesional de otra área afín. Puede buscar un financista, un economista, un administrador de empresa, alguien que haya estudiado y que tenga mucha experiencia en contabilidad pero que no haya terminado, lo puede hacer. No que sus idoneidades legalmente están invalidadas o derogadas, simplemente que digamos que pierden ese requisito de obligatoriedad, porque el decreto prácticamente le deja a la empresa la potestad de si lo quiere sí o no. Es como si usted tuviera una certificación adicional que dice que usted es experto en la aplicación X. Eso no es obligatorio, pero posiblemente una empresa lo va a requerir porque tiene ese conocimiento adicional. A ese nivel se viene relegando, según este decreto, nuestra idoneidad, como una certificación de que usted ha aprobado todos los cursos y que tiene esa capacidad, pero no lo contratarían porque es obligatorio, sino simplemente porque ese título le va a demostrar por ahora, porque esperemos que este decreto prontamente sea derogado o anulado. Tal vez las autoridades recapaciten y ellos voluntariamente lo reversen. Tal vez como estudiantes y como gremios tal vez podremos hacer también algún tipo de, ya hay colegas haciendo el ejercicio formal y legal, pero también como sociedad podemos hacer algún tipo de esfuerzo, algún comunicado de las asociaciones de estudiantes, algún tipo de esfuerzo por las redes sociales, no sé, porque esto se puede atacar desde varias aristas. Pero la respuesta concreta no se invalida, sigue estando vigente, y es más, terminen y los incentivo a que saquen su idoneidad, porque estoy seguro que esto se va a reencaminar y pronto volveremos a la normalidad anterior a este decreto. No sé si alguien más de los que están acá en el presente tiene alguna pregunta, algún comentario, alguien quiere decir algo. Profesor, el micrófono. No, es que es importante. Espérese. Si no se escucha acá por el virtual. El micrófono no llega para allá. Aló. Por aquí está. Aquí. Y al lado también. Es importante que se aproveche la asistencia de todos los que están aquí y algunas otras observaciones para que la comisión, yo que soy el director del Departamento de Contabilidad Administrativa, donde estamos haciendo este conversatorio. Así que yo pienso que podemos delegar a la misma comisión, Mario, que es el presidente de esta comisión, junto con Jonathan, Camarena, y el otro es Irma, la profesora Irma, son 4 o 5, para que hagan un pronunciamiento sobre el evento de hoy y que anexen las firmas y todo para hacernos sentir, ¿no?, como un evento que se ha realizado dentro de la Facultad de Empresa y Contabilidad, porque si no tendríamos que hacer otra vez otro evento para sacar algunas conclusiones. Entonces a mí me parece que pueden ustedes reunirse y tratar de hacer algunas observaciones sobre este evento, ¿no?, y tratar entonces de pronunciarnos, así como lo ha hecho a varios estudiantes y las asociaciones y también el profesor. Muchas gracias. ¿Alguien del presente tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna intervención, profesor? ¿Qué tal, Carlos? Gusto saludarte. ¿Cómo está, profesor? Bien. Carlos, no, nada más para el estudiante tenga un poquito más de visibilidad y pueda entender un poquito a qué se refiere con que la Corte le ha pedido un informe de conducta al ministro. Sí, muy bien. Dentro de una demanda de nulidad se presenta la petición de que se declare nulo un acto de la autoridad. Un acto de la autoridad. ¿Quién es ese emisor del acto? Dice la norma, el presidente o el ministro del ramo. Bueno, al momento que admite la Corte una demanda de nulidad por ilegalidad contra ese acto de autoridad, en este caso el reglamento, pero puede ser otro acto, una resolución de la DGI, otra cosa que tenga alcance general. El procedimiento es que el defendido, por decirlo de alguna forma, pueda presentar una defensa de su acto. Es decir, aquí hay una asociación de contadores diciendo que este acto es ilegal. ¿Usted por qué lo dictó? Y le corresponderá a él entonces defender ese acto diciendo por qué dictó ese acto. Para nosotros va a ser muy importante esa respuesta, porque estas violaciones son tan burdas que nos gustaría poder entender. Si ahí él recapacita y dice, la verdad estoy pasando un ridículo, yo no puedo estar agarrando y diciendo que esta ley
ya no existe, nada más existe lo que yo inventé ahí en un printer y lo imprimí en el Ministerio de Hacienda. No, señor, ¿verdad? Pues tiene razón, vamos a echar esto para atrás. Esa es una posibilidad. Si eso no pasa, es probable entonces que él defienda su acto, que es lo que probablemente haga. Ojalá tengamos rápido esa defensa para poder analizar cuáles son sus posiciones, y de ahí entonces la demanda entra en una cosa que se llama fase de alegatos. La fase de alegatos cualquiera puede ir a alegar, y ahí es donde creo que este gremio debería hacer un esfuerzo en que tanto academia, gremio, regulador, junta técnica podamos alegar en esa fase de alegatos. Esos son los alegatos, simplemente lo que usted tenga que decir, y es público esa fase, cualquiera puede presentar alegatos. Ojalá todos lo presenten. Vale la aclaración nada más, porque yo sé que muchas veces nos confundimos y el colega muchas veces ha estado mencionándose el profesor como el gremio, y he escuchado muchas veces decir que es que en los contadores hay muchos gremios. No, el gremio es uno solo. Que esté dividido en muchas asociaciones es otra cosa, pero el gremio son todos los profesionales de esa carrera, abarca todo, no importa si está en la empresa pública, privada, si está asociado, si no está asociado, no importa, si ejerce o no ejerce, el gremio somos todos, ¿no? Entonces, al final, el gremio es el que debe pronunciarse y salir todos en la misma orientación, ¿no? Que es defender nuestra profesión, ¿no? No sé si alguien más quiere... Ajá, acá. Buenas noches a todos. Igual para conocimiento de todo el auditorio, si en el peor de los casos esa demanda de este reglamento no llega a ser aceptada, o sea, no, ya fue aceptada, pero no procede, digamos que los tuman, echan eso para atrás, de ahí en adelante el gremio cómo reacciona, quién más nos queda, buscando el peor de los escenarios, porque ya hablamos de que pueden ser meses para que exista una respuesta, O años incluso. peor aún, ¿cómo reacciona el gremio? No, eso es una excelente pregunta. Yo estoy curado de espanto ya con lo que la Corte puede hacer y puede decir, porque lamentablemente la institucionalidad nuestra fue muy fuerte, y puede ser pues que los magistrados ni le paren bola, los contadores se están quejando aquí, eso que sobre todo si no participamos más en esta fase de alegato, incluso presentando más demandas, puede ser que la Corte ni le pare bola a este asunto. En ese caso quedaría todavía una demanda de inconstitucionalidad, y quedaría solamente, a juicio mío, la posibilidad de decir que nosotros vamos desde el punto de vista de la Junta Técnica, a sancionar al que ejerza la contabilidad de forma ilegal, porque es que la ley todavía sigue bien, pero necesitamos que la Junta Técnica actúe. Lamentablemente la Junta Técnica tiene unos retos de importancia, no nos podemos pelear con la Junta Técnica en nuestra Junta Técnica, pero sí tenemos que alentarlos a actuar. Muchas de las cosas de este reglamento, esto lo debió haber dictado la Junta Técnica. Ellos también tienen un printer, ellos también pueden agarrar y decir cuándo es esto, cuándo es lo otro. Es más, esa ley de los 80 tenía, y es algo que me gustaría que la Junta Técnica pudiera reflexionar, pese a todos los retos, todas las debilidades que se tengan, todas las carencias que se tengan. Han pasado 3 años. En esos 3 años habían 3 cosas: tabla honoraria, código de ética, reglamento de educación continua y el control de calidad. 4 cosas, disculpe, 4 cosas. Han pasado 3 años y eso no se ha podido hacer, ni uno de las 4. Entonces, bueno, ¿qué debemos hacer? La Junta Técnica tiene que empezar a entender su rol, más allá de sus limitaciones. Limitaciones las hay. Falta de presupuesto, no solamente hay falta de presupuesto, no hay presupuesto. Todo lo que usted quiera decir existe, hace falta una carencia, y además hay que añadir 100 veces lo que usted diga. Pero hay una realidad, hay que actuar. Entonces, bueno, hay que decir qué hacer. Yo pienso que la Junta Técnica, que forma parte de nuestro gremio, tiene que empezar ya a utilizar sus atribuciones legales. No puede ser que te hayan dado este madrugonazo y tú tienes 3 años tratando de sacar una tabla honoraria y no se puede sacar. No puede ser que te madruguen con esto y tú tienes 3 años con un código de ética que todavía no ha podido ver la luz. 3 años y todavía no tienes ese reglamento de control de calidad. 3 años y no tienes, ¿qué otra cosa más? Habían 4, se me olvidan. Código de ética, educación continua. Hombre, no podemos hablar con el profesor Franklin y el resto de los profesores
deleguemos el FAECO, pues lo de la educación continua. Estoy seguro que ustedes se ponen de acuerdo en mínimo empecemos con 5 horas al año y después lo elevemos a 15 y después con alguna práctica super, lo que sea, pero que tengamos algo. Creo que el gremio tiene que impulsar a que su regulador, que forma parte de este gremio, actúe. Buenas noches, de todo, Carlos, quiero felicitarlo, verdaderamente su aporte que está dando a la profesión es muy valioso, en el sentido de que, como usted bien lo menciona, dejemos la palabrería y lleguemos a la acción. Quiero felicitarlo y cuente con mi apoyo. Si en algún momento dado requiere ir a la asamblea, necesita fuerza, apoyo académico o la presencia moral, cuente conmigo. Gracias. Gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario. ¿Queda claro el decreto? Profesor Camarena, por acá. Loro Camarena. Tributarista. Bueno, sí, realmente gracias por las luces que hacen ustedes, licenciado Urbina y Mario, a los estudiantes de la facultad. Realmente el tema de esta reglamentación es muy preocupante. El retorno se nos lleva atrás. Usted mencionó a los años 40, pero si vemos a nivel también de transparencia, si vemos asuntos de tener certeza para poder invertir, hemos echado para atrás. A todos los estudiantes les hemos enseñado de los casos Erro, que de allí salió entonces las normas internacionales, que de ahí salió aquí y allá. El poner esta reglamentación sencillamente dice, pues el contador no es necesario. Y si hoy día pues ha costado llevar a las pymes a que tengan registro contable, a que declaren, a que presenten, ahora con esta reglamentación, como usted mencionó, es pues el viejo este, o sea, totalmente todo el mundo va a querer hacer lo que quiera según su punto de vista. Entonces, sí, el llamamiento es obvio para todos los docentes, debemos estar pendientes de qué podemos hacer. Mario, junto con la asociación actual, podemos, ¿verdad?, trabajar, porque se nos ha conocido como Universidad de Panamá, que está luchando a favor de lo que es más justo, lo que es correcto. Y esto sencillamente es a favor de una profesión que es importantísima a nivel económico. Estamos hablando de qué garantía tiene un informe si cualquiera lo puede firmar. Entonces, para eso estamos estudiando años de normas de NIF, de NIA, que ni siquiera, y con todo respeto, los ingenieros industriales se la saben, es el CPA. Así que, chicos, todos profesores, atentos a las diferentes acciones que debemos tomar con esto. Y ahora que mencionas lo de las pymes y el esfuerzo que los contadores que ejercemos la práctica privada tenemos para tratar de formalizarlo, organizarlo, y fíjense, miren los problemas que puede traer este decreto. Seguramente, si no todos, la gran mayoría de aquí se habrán notado que de hace 1 año o 2 años para acá, el esfuerzo de donde está viniendo, que están forzando a la gente que se regularice, que se formalice. ¿Quiénes son? Los bancos. ¿Y qué es el banco? Lo primero que le pide: tráeme un estado financiero. Está bien que no todo auditado, pero que esté refrendado por un contador público autorizado, como mínimo. ¿Qué le van a decir de aquí en adelante? No, pero si es que yo decido si yo uso un contador público autorizado. Y mira, yo descargué esta plantilla de Excel y yo te la firmo, o me la firmó mi vecinito, y ya aquí está. No importa que tenga NIF, no importa si la ley me está dando la potestad. Miren lo complicado de esto. Entonces queremos salir de las listas grises, y para salir de la lista gris la fuerza viene para el banco, y ahora el banco ¿cómo va a poder presionarlo si la ley le está dando la patente a que él mismo decida cómo presenta su información? Entonces, esto es complicado. Esto no puede retroceder bastante nuestro grado de inversión, que ya perdimos un escaloncito, podemos seguir cayendo, podemos, de la lista que hemos salido, volver a entrar. Sí, efectivamente, lo poco que he ido escuchando sí crea lo que viene siendo una suspicacia. Quería comentarle que por lo menos lo que viene siendo la Federación de Estudiantes de la Universidad de Panamá, máxima representación estudiantil a nivel nacional, ha estado estudiando este tema. Estamos trabajando en un comunicado
Sin embargo, no sé si existe la posibilidad de tener una conversación con la federación, porque hay cosas que hay que tener un poquito de mayor explicación. Y efectivamente, como dice el profesor, la Universidad de Panamá ha sido un bastión de lucha en diferentes espacios, y es un tema que nosotros estamos viendo y nos preocupa porque es la máxima educación o lo que genera mayores profesionales a nivel nacional en el mundo contable, y es como que diga el día de mañana que cualquier persona puede poner freno o cualquier persona puede hacer una operación a corazón abierto, y le están quitando lo que viene siendo el espacio laboral a las personas que se están educando para poder ejercer esa profesión. Y si está dentro de las posibilidades de poder conversar, una reunión con ustedes y la Federación de Estudiantes sería bastante productivo. Y mire, en el tiempo, cuando yo tenía su edad, lo que nosotros decíamos en esta universidad es que somos la conciencia crítica de la nación. Use ese lenguaje. Somos la conciencia crítica de la nación. Si este recinto no tiene conciencia crítica, se acabó la profesión. Usted no va a encontrar, salvo en el recinto académico, conciencia crítica. Yo tengo algo de conciencia crítica todavía de los años de lo que yo fui estudiante en la universidad, pero yo tengo otras obligaciones ya. Yo tengo una planilla que mantener, un alquiler que pagar, una luz que pagar, tengo otras cosas que me desvían de lo reflexivo que debe ser la academia. Ya yo no tengo el tiempo ni las herramientas metodológicas bien afiladas que la academia debe tener. Esta universidad, esta facultad y usted como estudiante tienen que decirle al mundo de forma crítica lo que yo he tratado de decirle como un simple contador que soy, porque mis obligaciones como contador hacen que yo tenga 12 horas al día dedicadas a ver cómo pago la planilla, cómo le cobro al cliente, cómo saco el trabajo. El tiempo mío es muy limitado, estadísticamente hablando. Los que tenemos más edad, tenemos más ayer que mañana, estadísticamente hablando. Quizás duramos 120 años y ustedes que están más jóvenes no llegan a esa edad y nosotros nos pasamos, pero estadísticamente hablando, esta ley no es ni para uno, es para usted. Estadísticamente hablando, usted tiene todos los mañanas como contador. Ya yo quemé varios cartuchos. Usted no ha quemado ni uno como contador. Usted es el que tiene que pelear esto. Yo ya estoy viejo, tengo ya varios años recorridos en la contabilidad, pero usted no tiene ni uno. Usted tiene que pelear esto. Esa federación de estudiantes tiene que dirigir esta lucha. Lo podemos ayudar, pero usted la tiene que dirigir. Organícense bien y dirijan esta lucha junto con la academia, porque esta universidad es la conciencia crítica, no de esta calle, no de la nación, es la conciencia crítica de esta universidad, que juegue su rol en esta universidad. Así es, así es. ¿Alguien tiene alguna otra comentario, alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos claritos entonces? Entonces, bueno, creo que es hora de darle las gracias a todos acá por venir, al licenciado Franklin Castillo, decano, por la oportunidad, al comité organizador, la profesora Irma García, al profesor Jonathan Yepes, por favor, aplausos. Amén, por favor, muchas gracias también por el apoyo técnico. Sí, buenas noches. Agradeciendo la participación a este conversatorio de todos los aquí presentes. Pasamos a entregar los certificados de participación a nuestros expositores. Universidad de Panamá, Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Departamento de Contabilidad Administrativa, certifica que Carlos Francisco Urbina participó en el conversatorio Reglamentación de la Ley del Contador
y la demanda del decreto 176 de 2024 que se realizó en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, dado en la ciudad universitaria Octavio Méndez Pereira a los 23 días del mes de enero de 2025, firmado por Magíster Nelson Ortega, director del Departamento de Contabilidad Administrativa, el Magíster Franklin Castillo, decano de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. La licenciatura. El decano de esto ya. Universidad de Panamá, Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Departamento de Contabilidad Administrativa, certifica que Mario Becabunco participó en el conversatorio reglamentación de la ley del contador y la demanda del decreto 176 de 2024 que se realizó en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, dado en la ciudad universitaria Octavio Méndez Pereira a los 23 días del mes de enero de 2025, firmado por Magíster Nelson Ortega, director del Departamento de Contabilidad Administrativa, el Magíster Franklin Castillo, decano de la Facultad. El decano que cierre ya también, decano, ¿ves? Dile que cierre. ¿Será Irma? Una Acá para una foto. Para la serie. Profesor Camarena, profesor Timaco. Venga, para la foto. Todos los profesores. Gano. Profesor por ahí, profesor García. Cano. Paso ahí.